Muy buenos días, muchas gracias a la Universidad Nacional de Luján, a la maestría en Ciencias Sociales con mención en Historia Social y muy especialmente a los miembros del jurado, a la doctora Estela, a la doctora González Velasco y al doctor Guerra por la atenta lectura a mi tesis, por las devoluciones tan detalladas que intentaré compartir algunas de sus observaciones y sugerencias y que han sido fundamentales para la conformación de esta presentación a la cual denominamos defensa y que la estimamos como un espacio de intercambio, también como parte de la formación que la maestría ha generado en mí y de la cual quiero dar cuenta en esta instancia. Por supuesto, a mi director, al doctor Fernando Pedrosa, por toda su compañía, atenta lectura, el tiempo dedicado a todo este trabajo que realizamos juntos y también, cuando digo la maestría, quizás en la figura del doctor Alejandro Fernández, quien la dirigió durante toda mi cursada. Creo que fui uno de sus primeros entrevistados en admisión y por estar siempre atento a escuchar sugerencias, comentarios de todo tipo. También fue docente en uno de los seminarios en forma conjunta con el doctor Juan Manuel Palacios, María Inestato, Claudia Touris, la queridísima Ana Nora Pagano, que siempre estuvo a mano para tomar un café, para poner el avión en pista, como ella dice. Este, por supuesto, a quien hoy dirige la maestría, que al cual considero uno de los grandes artífices de que yo esté aquí, al doctor Andrés Regalqui, que junto al profesor Aníbal Jáuregui fueron fundamentales en los talleres de tesis para acompañarme, soportarme, las discusiones que hemos mantenido, álgidas, eh, me tuvieron que aguantar en mis dos versiones, que también forma parte también de esta presentación, cuando venía más del campo de mis estudios de grado con otro tema de análisis, y luego cuando me acerqué con la nueva propuesta sobre Malvinas y el cine, también voy a contarles ahora lo fundamentales que fueron ellos para que el trabajo que ustedes han evaluado, están evaluando, tenga las características que tiene. Por supuesto a mis compañeros de la maestría, que ha sido también fundamentales en su compañía, apoyo. Este tema fue seleccionado luego de un seminario y de unos trabajos grupales donde me convencieron que este tenía que ser mi tema cuando uno andaba perdido por allí. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama TLT, Terminemos la Tesis, y a todos ellos, a los que están en el grupo de WhatsApp y a los que no están en el grupo de WhatsApp, también mi agradecimiento. A mi familia, por supuesto, a mis tres mujeres, a mi compañera Gabriela, que se me habrá tenido que aguantar en todo este proceso, y a mis dos hijas que espero este papá enloquecido estos días lo recuerden también como que los objetivos se pueden lograr con esfuerzo y dentro de un trabajo colectivo también. Muy bien, Malvinas aparece en mi vida como, como una pasión y el cine aparece, o las imágenes en movimiento, o el lugar de la industria cultural ahora de construir imaginarios, construir creencias en los colectivos anónimos que luego hacen circular esas creencias, se han transformado también en una preocupación. Cuando tenía 7 años de edad ocurre la guerra de Malvinas y tengo que reconocer que es un hecho que me marcó, que nos interpela a todos como sociedad y en ese periodo también va de la mano con la aparición del cine en la transición, en los primeros cines de la democracia, a los cuales, siendo niño, solía ir muy a menudamente con mis padres a ver distintas películas como La historia oficial, La noche de los lápices, Camila, por nombrar algunas, Evita quien quiera oír que oiga, de Miñona, Los chicos de la guerra también. Y en esos contextos yo como niño un poco disfrutaba del espectáculo, pero más disfrutaba de observar
a los adultos, sobre todo en la postfunción. Las discusiones que se daban entre una mamá que estaba muy apegada a los tiempos del momento, del alfonsinismo, quizás diría con una mirada ahistórica, y un papá revisionista, peronista, muy preocupado por el mensaje que dejaban las películas del cine de la democracia para la posteridad. Y sin ningún lugar a dudas, eso en algún lugar marcó semilla y bueno, me marcó, valga la redundancia. Generó una semilla y me marcó. Más tarde, mucho tiempo más tarde, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, uno realiza distintas especializaciones en el análisis del discurso, en el rol de los medios de comunicación, en el rol de la industria cultural. Autores como Eliseo Verón, Jesús Martín Barbero, nos marcan el camino acerca de cómo dentro de una semiosis social se construyen discursos sociales, condiciones de producción de unos discursos por sobre otros, y cómo la industria cultural tiene un gran poderío para instalar hechos, acontecimientos, construir imaginarios. Con todas esas herramientas llegué a la Universidad Nacional Arturo Jauretche como docente, cuando se amplía el sistema universitario nacional, dejar de ser un profe de escuela secundaria y pasar a ser un profesor de la vida universitaria, me dio lugar y la invitación a realizar estudios de posgrado. Yo ya con casi 40 años pensaba que estaba grande para esos trotes, para iniciar una nueva carrera académica, y hoy no me arrepiento. Encontré en la Universidad Nacional de Luján una maestría que me formó y me transformó, en principio alentado por el título de las ciencias sociales y curioseando por el de la historia social, me di cuenta que me fascinaba y amaba la ciencia histórica como para enriquecer mi formación de grado, y fue así como me animo a utilizar la expresión sincretismo epistemológico cuando digo que esta tesis es una síntesis de todo lo que les vengo contando, ¿no? De lo que me pasaba de pequeño, de mi formación de grado y de mi formación de posgrado. Encontrar en un hecho histórico la preocupación de cómo la industria cultural genera representaciones, construye imaginarios, subjetividades en una sociedad sobre su pasado, en este caso el pasado reciente. Es por eso que en esta presentación lo basé en Malvinas y el cine como una pasión y una preocupación. Leamos esta parte como una introducción y ya los agradecimientos han sido dados y pueden ser repetidos. La tesis está estructurada en estos 6 capítulos, más una introducción y la bibliografía y fuentes, la cual comienza con una metodología de trabajo donde presentamos que vamos a trabajar con un formato audiovisual, teniendo en cuenta el contexto histórico de cada uno de esos formatos, con el clima de ideas entre el año 82 y el año 90. La obra audiovisual sobre Malvinas da cuenta de la polisemia del concepto Malvinas, y por supuesto que pretendemos, decimos, hablar con el cine, con las historias que el cine puede contar, que muchas veces pretende contar la verdadera historia. Aquí es donde aparece un interesante, digamos, intercambio con el jurado, porque nosotros hemos planteado con mi director muchas preguntas de investigación, como qué historias se cuentan, cómo se cuentan, quiénes ganan esas historias, qué historias se callan, el lugar de Malvinas en la transición democrática y demás. Y hemos dicho que proponemos una tesis empírico-descriptiva para no basarnos en una sola hipótesis y luego tener que estructurar toda la tesis en torno a explicar esa hipótesis. No es que no teníamos una hipótesis, de hecho los miembros del jurado en su unanimidad marcan esta observación, que en realidad la hipótesis está, al leer la misma, en las preguntas de investigación, como decía la doctora Estela, en el hecho que nos planteaba otro de los jurados cuando decimos que si bien Malvinas no estaba en la primera plana de los temas de la política del momento, sí estaba a flor de piel en la sociedad, y muchas veces es el arte,
en este caso los formatos audiovisuales que dan explicaciones que no pueden dar la política o la academia. Y también, por supuesto, tener en cuenta lo que la discusión que planteamos con el autor Palermo en cuanto a que ni siquiera la malvinidad nos une, como este autor plantea, y que a través de las películas vamos a demostrar todos los discursos que están en pugna en torno a la cuestión Malvinas. Entonces es por ello que es bueno que lo observemos, lo tengamos en cuenta para futuras publicaciones de divulgación, trabajos de posgrado, como puede ser un doctorado, que la hipótesis acerca de que a través del cine nosotros podemos observar todos los discursos que están en pugna en torno a la cuestión Malvinas y luego con hipótesis derivadas identificar el resto de las preguntas de investigación ayuda a ordenar los objetivos y toda la metodología de trabajo. En ese sentido, ya hemos dicho, como parte de los objetivos es analizar la filmografía, los distintos discursos en pugnas, analizar las tensiones por hegemonizar la construcción de imaginarios sociales en torno a ese pasado reciente y aquellas representaciones colectivas, cómo hegemonizan unos relatos sobre otros, ver el lugar de Malvinas en la transición democrática y también identificar que las posiciones de la sociedad frente a la guerra no han sido más diversas de las que se suele afirmar y aceptar. Entonces lo que hemos hecho es ver muchas películas, analizar el archivo, hacer entrevistas a 2 de los 9 directores y establecer un recorte temporal entre el cese del fuego del 14 de junio del 82 y podríamos decir el año 90 como el fin de la transición democrática, el fin de los alzamientos militares, también el momento donde se reanudan las relaciones diplomáticas, colocando embajadores en Londres y en Buenos Aires entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Nosotros trabajamos con este corpus de películas, que ustedes han leído la tesis y saben que son estas 10. No los quiero aburrir, pero estas 9 son las primeras que la década nos propone y cerramos con La guerra que no vivimos, que prácticamente es como una remake de Guerra en el Atlántico Sur del año 83. Cuando pasamos al estado del arte, hicimos una especie de mamushkas porque entendíamos que la tesis nos invitaba a analizar distintos estados de la cuestión. La transición en la historia, un análisis exhaustivo bibliográfico sobre distintos autores que trabajan el tema, el cine y la historia, en líneas generales, cine e historia argentina y luego cine y Malvinas. En ese sentido no encontrábamos un trabajo que reuniera a todas las películas acerca de Malvinas en una sola publicación. Originalmente pensé que un capítulo podía ser la década del 80, otro la década del 90, otro la década del 2000. Me di cuenta que eso era inabarcable, hicimos el recorte. De todos modos, anhelo realizar una obra tipo enciclopedia de todos los trabajos que hay sobre Malvinas, a sabiendas de que se me va a escapar alguno, pero bueno, ya vamos a comentar cuánto hemos recolectado. También quería comentar que el marco teórico es una construcción de esta tesis, de esta maestría. Bronislav Vasco me lo acercó el profesor Aníbal Jáuregui en los seminarios de tesis, de talleres de tesis. Quizás Ray Terzi con las representaciones sociales lo traje de mis pecados de origen de mi carrera de grado, pero Peter Burke con el profesor Guerra o Marc Ferró con la profesora Tauris, también a Luis Marini la representación con el profesor Diego Guerra. Lo que quiero demostrar es que todos estos autores y trabajos académicos los construí durante la maestría y me desaprendí de aquellos autores, como nombraba antes, a Eliseo Verón y a Jesús Martín Barbero, que podrían haber sido tranquilamente los pilares de un marco teórico para este trabajo. Es allí donde llegamos al capítulo histórico, un capítulo que, como ustedes ven, tiene 8 subtítulos y las sugerencias que me han hecho es que en principio no es tan pertinente este capítulo porque no aborda el tema de las fuentes audiovisuales. Sin embargo, producto de este sincretismo epistemológico del cual comento antes,
deseaba comentar que el objetivo de que esté este capítulo en la tesis tiene que ver con dar cuenta del contexto histórico, dar cuenta que también abracé a la historia. Yo siempre necesité en la maestría demostrar que también un pedacito de historia tenía en mi formación, y me parecía que era importante que si no hubiese estado, hubiese recibido importantes críticas. Demostrar que la cuestión Malvinas nos atraviesa mucho antes de que existiésemos como nación argentina, y sobre el final del capítulo intentar tender puentes entre lo que va a ser el capítulo siguiente con las películas que comenzamos a analizar. Pero es cierto que un capítulo que abarca desde los yámanas, los pueblos originarios, pasando por los viajes de Fernando de Magallanes y Américo Vespucio Liberti, y también el Tratado de Tordesillas, la usurpación británica de 1833 y el gaucho Rivero, las resoluciones de Naciones Unidas, la toma de un avión y la llegada a Malvinas por parte de militantes peronistas de izquierda en los 60, el operativo Rosario en el 82, Margaret Thatcher y la recuperación de las islas, el conflicto de Beagle y el Mundial de México 86, los acontecimientos de Semana Santa y el levantamiento cara pintada del 87 y la presidencia de Menem, es un capítulo que históricamente es muy abarcativo. Pero de todos modos estamos muy orgullosos de este capítulo. Esto lo quiero decir, y podríamos dividirlo incluso en dos partes. Muy bien, llegando a lo que intentamos que sea el corazón de la tesis, analizamos 10 películas, 10 producciones audiovisuales que se dan durante la década del 80, y lo analizamos con un cuadro, con un esquema, donde a cada película le va a corresponder el análisis de su ficha técnica, la presentación de su ficha técnica, el análisis de su argumento, los modos en los cuales se presenta el origen de la guerra según cada película, por eso está relacionado con el capítulo anterior, las maneras en las cuales se realizan las representaciones de soldados, militares, familiares del enemigo inglés, las repercusiones de esa producción audiovisual en cuanto al rating, circuitos, consumos, críticas, venta de entradas en el caso del cine, y el contexto de producción en relación a qué otros acontecimientos tenían lugar mientras la obra era rodada, producida y exhibida. Es así como esto que es planteado también por algunos miembros del jurado como algo demasiado esquemático y que invitó a un sistema repetitivo. Entendemos en la relectura de la tesis que uno podría proponer un diálogo que sea más ameno, como por ejemplo presentar Guerra en el Atlántico Sur como el primer documental del periodo, que es del año 83 y que es la voz oficial de la dictadura cívico-militar, que luego La guerra que no vimos de Nicolás Casanseu del año 84 es una bisagra de febrero del 84, y donde la frase del presentador, que el pueblo argentino debe separar la paja del trigo y no confundirse entre la derrota militar con una epopeya militar sin precedentes, donde se denuncian vejámenes a los soldados, pero a la vez también se reivindica el heroísmo de las Fuerzas Armadas, en esa mezcla, en esa bisagra, como parte de la discusión en febrero del 84. Luego Los chicos de la guerra, que es la más emblemática, taquillera, y que demuestra que ha marcado la subjetividad de la sociedad argentina. Esta película de agosto del 84, mientras se lo metía preso a Videla, en agosto es presentada, es estrenada, marcó la victimización y la desmalvinización de que se denuncia hoy por hoy de ese momento, porque claramente muestra las miserias de la guerra y muestra los maltratos a los soldados, a la juventud reprimida en el continente por la dictadura, que luego también es esa misma juventud que pasa hambre, frío y es torturada en las islas. En Malvinas, historia de traiciones, que es otra película del año 84, ahí hay completamente otro discurso de otra tribuna ideológica, donde los jóvenes se presentan como excombatientes dispuestos a tomar las armas para continuar la lucha contra el imperio,
en apoyo a El Salvador, a Nicaragua, Malvinas dentro de esa causa latinoamericana. Ahí vemos a Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo. Es dentro del mismo año 84, otro discurso, otra mirada y este, perdón, digo, es otro discurso, otra mirada que ofrece esta película y este es un film que no tiene la misma circulación que tienen Los Chicos de la Guerra, entonces ahí también nos preguntamos por qué, para luego pasar a Archie, que es una película que nos muestra otro discurso que es la mirada del exiliado que fue expulsado por la dictadura y que ve con buenos ojos la recuperación por la lucha de la soberanía, pero a su vez se encuentra en la contradicción de que está exiliado en Londres y que si defiende mucho la causa también termina defendiendo a la dictadura militar. Ahí tenemos una película más que específicamente trata el tema Malvinas, que es Alerta Roja, un VHS realizado con una mirada castrense, pro-militar, por un periodista que estuvo como freelance en Malvinas y que reivindica la figura del coronel Seineldin, también lo hace Nicolás Casanseu en su documental. Pero es un documental que podríamos decir que se basa en la idea de una independencia inconclusa, como otro de los discursos que ahí se puede asemejar a Malvin Historia de Traiciones, pero desde una tribuna ideológica castrense, pro-militar, reivindicando mucho más el rol de las Fuerzas Armadas. Luego, los films que vamos a presentar no trabajan específicamente, centralmente el tema Malvinas, lo tocan de costado, pero de todos modos los días de junio muestran el regreso de unos militantes a un país que ya no existe, en relación a los días de junio, donde perdíamos la guerra, pero también teníamos la visita del Papa, pero también perdíamos en el Mundial de España, perdía Vilas, perdía Palma, se venía el invierno, en la obra de Fisherman. Luego La República Perdida 2, que es un documental que de los 140 minutos, 20 relata los hechos que ocurren durante la guerra, como la voz oficial también del alfonsinismo en otro género, en el género expositivo documental, con algunos ribetes distintos a Los Chicos de la Guerra, porque aquí van a denunciar el carácter colonialista e imperialista del enemigo, que no ocurre eso en Los Chicos de la Guerra, pero es realizada, cuando decimos voz oficial del alfonsinismo, porque es guionada y producida por funcionarios del gobierno de Alfonsín. Para luego terminar con La Deuda Interna, que es la ópera prima de Miguel Pereira, que en realidad en la entrevista que le realizamos va a decirnos que no se trata de una película sobre Malvinas, sino que termina con la ironía de Malvinas como parte de la gran tragedia de los últimos 20 años, tomando la historia desde el año 62 al año 82, en la figura de un joven, de un niño que nace en la Puna Jujeña y que todos los desastres que ocurren en la Argentina durante esos 20 años se relatan a través de la vida de este joven, eh, con la paradoja de que deseaba conocer el mar y encuentra al mar en el mismo encuentro con la muerte en el General Belgrano. Ahora sí, para llegar al año 90, para llegar a las 10 producciones, encontramos un hallazgo que es del ciclo La aventura del hombre, el 2 de abril de 1990, a 8 años de la Guerra de Malvinas, Canal 13 remasteriza aquel documental del año 83 que fue la voz oficial del gobierno militar, las mismas imágenes y muchas partes del guión están en un collage plagado de contradicciones que demuestran lo versátil y disímil que son las miradas argentinas en torno a la guerra con las figuras de familiares llorando por la pérdida de sus seres queridos, un excombatiente que denuncia los maltratos y vejámenes que se sufrieron en las islas, pero a la vez las imágenes que están insertadas del documental del 83 hablan de la gran epopeya militar sin precedentes, entonces en algún punto es un collage plagado de contradicciones esta obra, que me olvidé de poner acá play como para que entretenerlos un poco y vean. Aquí lo que pude recuperar es una emisión del canal Volver, mucho más actual, pero
es la, es la película original del 2 de abril del 90. Entonces, en las conclusiones, presentamos los resultados de una comparación para luego hacer algún relato acerca de las características de los directores, de cómo se realizaron las representaciones, del origen, cómo está representado el origen del conflicto, cómo está explicado el tema Malvinas, si está historizado o no. Y luego para dos reflexiones que vamos a utilizar aquí a modo de síntesis. Como resultado de una comparación, nosotros entendemos que esto es un verdadero hallazgo, este cuadro que nos permite analizar características del film, si fue taquillero o no, si fue preparada para el cine o no, y si fue difundida en Argentina o no, las características de los directores, si fue su obra prima o no, si además fueron los guionistas, y también si estuvieron o no estuvieron en el teatro de operaciones. Pero lo que queda claro es que Malvinas marcó a todos los directores que realizaron alguna película sobre el tema. Luego la manera en la cual está relatado el origen del conflicto, si está historizada la cuestión Malvinas o solamente se basa en, en la guerra del año 82, y luego también según cómo están representados los militares de alto rango, los soldados, los familiares y el enemigo, podemos también sacar conclusiones acerca de la intención a la hora de construir imaginarios en una sociedad. Como síntesis, decimos que la fuente audiovisual tiene fuerza determinante a la hora de construir imaginarios y subjetividades. Que Malvinas al principio emergió como una excusa para analizar esta preocupación. Podría haber sido otro acontecimiento. Pero a medida que se fue realizando la investigación, Malvinas se convirtió en el corazón de la tesis. Eh, y decimos que aquí hemos visto como cuando un film y una sociedad encuentran comodidad en el mensaje emitido y receptado, esa sociedad adquiere los ejes que el film propone como propios y a la vez el film hace suyos los ejes que esa sociedad ya estaba preparada para consumir. Finalmente, hay otros mensajes que no, quizás no fueron los taquilleros, y por eso no solamente analizamos los mensajes taquilleros, sino también otros mensajes que marcan su postura y que están allí para ser analizados, retomados, reivindicados o denostados. Este trabajo queda abierto para futuros análisis porque, como decíamos al principio, Malvinas es una historia que se sigue contando y hay más de 80 producciones hasta el día de la fecha. Pero para finalizar decimos que así como los integrantes de la Comisión Pro Malvinas de 1941, al componer la letra de la Marcha de Malvinas, utilizaron la frase tras un manto de Malvinas, no la hacemos de Malvinas, no la hacemos de olvidar. Esta tesis tomó el desafío de emular aquella estrofa y reutilizarla bajo el título Tras un manto de películas, porque reconocer la influencia que tienen estas producciones en la construcción de subjetividades, imaginarios y memoria nos permite, por un lado, dar cuenta de la fuerza del audiovisual, pero por sobre todas las cosas, saber que tras un manto de películas, las Malvinas argentinas nos invitan a identificar los diferentes debates en torno al origen y destino que tenemos como nación. Continuando el juego de palabras, cuando la Marcha de Malvinas dice la querida perra austral, en dominio ya inmortal, también son reivindicadas en cada análisis, en cada film. Es otra manera de recuperarlas. La historia sobre Malvinas se sigue contando y la fuente audiovisual protagoniza ese terreno y posee mucho campo por recorrer. Luego, la bibliografía, no deseo aburrirlos más. Una vasta bibliografía con aportes de distintos colegas de la maestría, de mi director y investigación que llevé adelante, sobre todo para el marco teórico y para el estado de la cuestión, y también para analizar los films. Muchas gracias. No tengo mucho más para decir.